sociales de la asignatura Gestión de Infraestructura de Datos del segundo semestre o nivel 2 del Magíster Gestión de Riesgos, Desastre y Cambio Climático. En esta cápsula entonces vamos a focalizar nuestra atención en aspectos relacionados con el levantamiento de línea de base del sector vivienda y también cómo realizar un levantamiento de línea de base en aquellos edificios o espacios que tienen una connotación de bienes culturales. Bien, considerando solo la componente de construcción habitacional, se conjugan los siguientes aspectos. Primero, podemos citar los aspectos bioclimáticos, reconociendo que en nuestro país, en el sentido latitudinal, tenemos una amplia diversidad de tipos de clima, y también en el sentido transversal con condiciones topoclimáticas que son muy particulares en la zona de piedemonte andino, o también en los valles interiores, y también diferenciados claramente aquí en aquellas localidades que se ubican en el borde costero. De la misma manera también podemos encontrar que en nuestro territorio hay una gran diversidad de componentes geológicos, y eso obviamente colabora en las características de un emplazamiento habitacional. El medio construido existente también es sumamente importante para ver cuáles son las tendencias y formas de ocupación, la contaminación, y también como un complemento a la parte habitacional no podemos dejar de mencionar aquellas construcciones que tienen un rol institucional o social. En la parte inferior de esta imagen les dejo una cita que después ustedes podrán acceder como material de consulta para la elaboración de sus trabajos, tanto al nivel de esta asignatura que estamos cursando como posteriormente en los talleres o trabajos finales de graduación. Considerando los puntos destacados en la imagen anterior, podemos observar de que muchos de ellos, ¿no es cierto?, se reflejan en la situación que se ha generado en el borde costero entre la comuna de Viña del Mar y Reñaca. La imagen nos muestra, ¿no es cierto?, unos efectos importantes desde la perspectiva de un proceso atmosférico que lo podríamos denominar en estos tiempos casi atípico, y otro elemento que yo me atrevo a describirlo como de osadía o negligencia. Osadía desde la perspectiva del desafío que significa levantar una construcción de estas características para los equipos de cálculo y de ingeniería. Y negligencia también desde la perspectiva de la autorización o los permisos constructivos para levantar dichos bloques habitacionales en zonas que se reconocen como de un riesgo potencial para cualquier tipo de gestión inmobiliaria. El deslizamiento de parte de la duna, justo en el borde del edificio, nos trae, ¿no es cierto?, un impacto más allá de lo que es la situación visual, tanto a la distancia como en el sitio, sino que también un hito negativo para lo que es la gestión inmobiliaria dentro de la zona. Hay obviamente también un menoscabo al ecosistema, dado que estas dunas de un origen bastante antiguo se mantenían con cierta estabilidad por la colonización de vegetación en su superficie. Recordemos que las dunas son un depósito de características eólicas, y cuando se encuentran descubiertas, la acción del viento hace que éstas se mantengan en constante movimiento. La vegetación en cierta medida las mantiene fijas sobre el terreno. Una obra de inmobiliaria como la que se observa en la fotografía, obviamente
ha generado un impacto altísimo tanto al ecosistema y ha colocado en riesgo a la totalidad de las personas que habitan dichos recintos. Siguiendo con otro ejemplo desde la perspectiva habitacional y con otro tipo de desastres como los incendios forestales, en la imagen a la izquierda podemos observar la destrucción total de la Villa Santa Olga en la octava región. Esto significa un impacto altísimo para la población residente en estos espacios y el tiempo transcurrido, que en este caso han sido prácticamente 4 años, con un proceso de reconstrucción, rediseño, con un valor agregado desde la perspectiva de la tipología, de la construcción, de la materialidad, hacen de que este nuevo espacio o el resurgimiento o renacer de la Villa Santa Olga pueda, en la medida, ¿no es cierto?, de que se mantengan y se hayan considerado aspectos de mitigación y control de avances de un eventual nuevo incendio forestal, pudiese reunir las condiciones apropiadas para una vida relativamente normal para los residentes de esta localidad. Recordemos que si existiese nuevamente un evento como el de las características cuando se destruyó esta localidad, lo más probable es que esta localidad nuevamente tenga que ser evacuada. Quizás no por el tema del fuego en forma directa, sino que por las condiciones ambientales generadas por la propia propagación de los humos que genera el incendio forestal. Dentro de la planificación para este nuevo diseño de la Villa Santa Olga, se deben considerar aquellos aspectos que apunten a un control del fuego, generando un distanciamiento apropiado para evitar que nuevamente esta población sufra el embate del fuego y tener pérdidas ya no solamente materiales, sino que también de vida de las personas. Como ya hemos visto en las otras presentaciones, algunos ejemplos asociados a situaciones específicas a partir del terremoto del 27 de febrero de 2010. En esta ocasión, asociado también al tema de vivienda, podemos observar de que los 3 primeros quintiles, es decir, quintiles más precarios desde el punto de vista del ingreso, son los más afectados desde el punto de vista de pérdidas en sus viviendas. El cambio es el salto es bastante importante entre el primer quintil en la región del Maule, con 26.3%, respecto del quinto quintil en la misma región de un 2.8%. Eso nos da una muestra de que existen grandes diferencias desde el punto de vista de probablemente locación y también probablemente diseño y materialidad constructivo, que finalmente se traduce en un mayor daño o menor daño dependiendo de las características constructivas y de ingreso del grupo familiar. Actualmente contamos con un instrumento que se llama la Ficha Básica de Emergencia, FIBE. Con este instrumento, y aquí les dejo el link para que ustedes la puedan conocer, se completa directamente en terreno con personal desplegado a partir de los municipios o también desde el nivel central o las respectivas Seremi para acceder al lugar, a la vivienda y completar con los datos que permiten caracterizar al grupo familiar y tener una aproximación de cuáles eran las características de la vivienda que está ocupando dicho grupo.
Es sumamente importante tener claro de que este es un trabajo, al ser un levantamiento, un catastro que se realiza directamente en terreno, involucra un tiempo bastante grande y obviamente cuando hay personal y tiempo también va a tener asociado un costo bastante alto desde la perspectiva del levantamiento de datos. Por una parte tenemos el levantamiento de datos y después tenemos que pasar a la otra etapa necesariamente, que es el del proceso de dicha información, y finalmente la cartera que corresponda, canalizar las ayudas necesarias o definir el plan de acción para la reconstrucción de los sectores afectados. Como decíamos entonces, la encuesta FIDE, junto al levantamiento catastral previo, necesario para cualquier proceso de planificación territorial, más los datos propios de los censos de vivienda, permiten establecer la dimensión del desastre y proyectar los recursos necesarios para la recuperación. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos de recursos, vamos a tener que considerar y tener presente cuál es el número y tamaño de la maquinaria necesaria para realizar los movimientos de tierra, cuál sería el número y tamaño de los camiones para el traslado de materiales y áridos. Los materiales de construcción, considerando una tipología de vivienda que se propone, de acuerdo a los estándares actuales, que la tipología de vivienda sea igual o superior en términos de materiales a la existente o a la afectada por el desastre. Materiales mejores, por ejemplo, que tengan una mayor capacidad de aislación o de mejor tecnología involucrada, ¿no es cierto?, en el manejo de los mismos, o mayor resistencia a otras inclemencias, por ejemplo, del tiempo. Continuando con la idea, para el proceso de reconstrucción también se requiere personal profesional. Arquitectos, constructores, ingenieros, profesionales técnicos y también obreros del rubro de construcción. Estos pueden ser locales, es decir, de la misma ciudad o pueblo, si es que están disponibles, y si no, de otras zonas como soporte al proceso constructivo. Es importante tener una valorización del trabajo según la especialidad de cada uno de los componentes que van a participar dentro de este proceso de construcción. Al mismo tiempo se debe tener especial cuidado de no aplicar valores promedios del costo del trabajo, dado que existe una gran variabilidad dependiendo del acceso a la zona afectada y también la tipología de vivienda afectada. Esta imagen con una reseña con datos de valor de los daños en viviendas destruidas parcial y totalmente por efecto del fenómeno de la Niña en Bolivia, nos muestra claramente las diferencias que existen desde la perspectiva del costo unitario de construcción de las viviendas dependiendo del estado que se trate. Si vemos en esta primera columna que aparece destacada, dependiendo del estado nos encontramos con una variación del valor o el costo unitario que tiene la construcción de las viviendas. Esto pensado en viviendas que han sido totalmente destruidas. Después continúa la tabla con una estructura similar, pero haciendo énfasis en aquellas viviendas que han sido parcialmente destruidas. De la misma manera, podemos observar que el costo unitario por construcción o reconstrucción, en este caso de las viviendas, también es diferente dependiendo de la localidad que se trate. Entonces, el desastre socionatural afecta no solo la estructura de la vivienda, sino que también el equipamiento del hogar, que cumple una función básica, desde la cama hasta un artefacto electrónico que permite conocer la realidad del medio externo, una radio o la televisión, o un sistema de calefacción. Todos ellos forman parte de aquellas condiciones del hogar que definen una condición específica de calidad de vida del grupo familiar afectado. Se excluyen como equipamiento del hogar, esto es importante también tenerlo presente,
aquellas herramientas o máquinas ocupadas en la vivienda para realizar una actividad de micro o pequeña empresa. En este caso, las pérdidas en ese ámbito serán reconocidas como pérdidas en el detalle de actividades comerciales, por lo tanto entran en otra categoría. La CEPAL nos sugiere, para efectos de dimensionar las pérdidas al interior del hogar, establecer una escala bastante simple en términos de porcentaje. Entre un 100% pérdida total del equipamiento del hogar, 50% o 25%. Pasando ahora, saliendo del ámbito habitacional, tenemos los edificios públicos, donde las pérdidas que pueden tener dichas estructuras por efecto de algún siniestro o algún evento pueden ser calculadas con algún grado mayor de precisión. Y esto debido a que en norma general aquellos edificios públicos deben contar con un sistema de inventario, el cual pasa a ser sumamente importante al momento de valorizar aquellos componentes que están al interior de dichos edificios. Otro aspecto relevante en un edificio público dañado es también la pérdida de operación y cese de su servicio en la comunidad. Por ejemplo, una oficina que sea con PIN para atender algunos reclamos y atenciones de personas que estén en alguna situación particular de salud. O las mismas instalaciones de la Ceremi o el edificio público de la municipalidad respectiva. Todos aquellos servicios que prestan aquellos edificios a la comunidad se van a ver interrumpidos y obviamente las personas quedan sin poder tener acceso a la resolución de aquellas inquietudes que probablemente le aquejan durante esa ocasión. La situación puede ser de mayor relevancia cuando el edificio corresponde a una unidad con un valor patrimonial de relevancia. Dentro de lo que ha sido la experiencia en la ciudad de Santiago con el terremoto de 1985 y también con el terremoto de 2010, algunos edificios que tienen una connotación patrimonial sufrieron algunos daños importantes, entre ellos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia Natural y algunas iglesias de tipo emblemática o que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. Ahora también en otro plano tenemos los efectos de un desastre socionatural sobre aquellos espacios destinados a la cultura, la entretención o el esparcimiento. En una primera mirada puede parecer con una menor prioridad en su restablecimiento. Sin embargo, no debemos perder de vista de que en la ciudad en todo hay una diversidad de aspiraciones y actividades que la pérdida de estos espacios desde el punto de vista cultural pueden trastocar algún tipo de actividad para dichas personas. Por ejemplo, bibliotecas, salas de exposición, salas de teatro, centros deportivos y otros convocan a las personas de distintas edades y gustos. La suspensión del servicio genera impacto en el empleo, por una parte. Un número importante de personas se ocupan de la mantención y acondicionamiento para prestar el servicio cultural a la comunidad. Por lo tanto, cuando este espacio ha sido sumamente impactado por algún evento o algún desastre, las personas que dependen de dicha actividad como un empleo e ingreso para su grupo familiar se ven fuertemente afectadas por la ausencia o suspensión de dichas actividades. Por último, dentro de la línea de los bienes culturales, cualquier instancia de reparación o restitución tiene un costo que es diferente respecto de un edificio, de un servicio público o de una vivienda. El bien cultural tiene incorporado un valor histórico o un valor que podríamos denominarlo dentro de lo espiritual, por ejemplo, templos o algún memorial en particular. Puede representar un hito
que profundiza el sentido de pertenencia o de arraigo de las personas que viven en dicha localidad. Por ello es sumamente importante que las autoridades, desde la perspectiva de la gestión de las instancias para la recuperación de los espacios, consideren esto como un bien para la comunidad y que debe ser respetado y tener la asignación de recursos correspondientes para su restauración y restitución hacia la comunidad. La estimación de los costos de reparación o restitución en términos generales en todos los ámbitos que hemos tratado en esta sesión estarán a cargo de los Ministerios de Obras Públicas y Ministerio de la Vivienda y Urbanismo según corresponda. Lo anterior, dependiendo de la naturaleza, obviamente del bien cultural, puede implicar costos de arriendo de otras instalaciones para reactivar sus actividades. Esto depende de la disponibilidad de recintos que cumplan con las características similares y también de acceso. En términos simples, podemos decir que el costo general es igual a la superficie involucrada, la superficie dañada, ¿no es cierto?, por el evento, por el valor del metro cuadrado que corresponda de acuerdo a las características y zonificación del inmueble que se está tratando de recuperar. En el plano de localización y acceso, es importante tener presente lo siguiente. La ubicación de los puntos críticos afectados por el desastre socionatural representa una acción estratégica para la planificación de la ayuda y la asistencia de emergencia. La línea de base actualizada permite la identificación de todas las vías de comunicación, distancia entre puntos, localidades en todas sus tipologías, desde caseríos a ciudades, y además la tipología de la vía y transitabilidad puede variar dependiendo también de la estacionalidad. La evidencia muestra que los cortes de puentes, fallas en viaductos, bloqueos de ruta por deslizamiento de tierra o inundaciones se transforman en prioridad para restablecer el acceso a la comunidad para ingresar con ayuda o para evacuar si es necesario. Los costos de reposición son variados dependiendo de la tipología y ubicación. Por ello, el Ministerio de Obras Públicas realiza la licitación correspondiente para reparar o reconstruir la vía afectada. Como ejemplo, aquí tenemos dos imágenes de dos puentes, parte de nuestra infraestructura que da sentido para conectar localidades, para conectar actividades económicas, para conectar finalmente a la población. Ambos han sido afectados por precipitaciones abundantes y las crecidas de los respectivos ríos. Esto es reciente entre los meses de julio y agosto de este año. Como podemos observar en la imagen, ambos puentes tienen un diseño diferente, tienen una longitud también diferente y un servicio también que es distinto. Por lo tanto, cada uno de ellos y cada una de las obras de infraestructura que se ven afectadas por este tipo de fenómenos requiere de un proyecto específico y el ministerio correspondiente, ¿no es cierto?, llamará y hará la licitación que corresponda para la recuperación o rediseño y construcción, ¿no es cierto?, de estas importantes obras de infraestructura que permiten la conexión entre las localidades afectadas. En estas otras imágenes podemos observar calles afectadas por desborde del río Claro en la ciudad de Talca, también imágenes recientes, donde la crecida del río ha generado una inundación y obviamente el daño a las viviendas y daño a la infraestructura vial. En este caso, como se trata de un espacio urbano, la responsabilidad va a ser compartida entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En la imagen de la derecha ya no nos encontramos en obras de infraestructura de tanta envergadura ni con centros poblados de tamaño importante. Sin embargo, el deslizamiento de tierra, ya que se generó también a partir de las mismas precipitaciones,
en el sector de Los Valdés y Baños Morales, en la comuna de San José de Maipo, genera, ¿no es cierto?, una interrupción de la única ruta existente en esta zona para acceder a las localidades mencionadas y también para el desplazamiento de carga de los vehículos que transportan los productos minerales que son extraídos en algunos kilómetros más arriba de este gran deslizamiento y bloqueo de esta ruta. Hay que también hacer mención de que el sector comuna de San José de Maipo, desde San Alfonso hasta prácticamente la frontera, el camino circundante no está exento de una infinidad de deslizamientos provocados por las características típicas de una zona de tránsito que se llama de montaña. Con esto entonces damos término al relato de los distintos componentes que están descritos dentro del programa y que están circunscritos a la unidad de datos sociales. Los invito a ir revisando las ligas correspondientes y ir cumpliendo con la lectura de material y familiarizándose con todas las plataformas que hemos citado dentro de estas presentaciones para que ustedes puedan ir conociendo y haciendo el levantamiento de datos ya en forma más suelta, con mayor facilidad en términos de reconocer dentro de los respectivos portales dónde se ubica la información y cuál es el nivel de desagregación de los datos que son necesarios para el levantamiento de la línea de base en todos los ámbitos que hemos tocado hasta este momento. Muchas gracias.